damos la bienvenida a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Saludamos a quienes nos están mirando y escuchando a través de la pantalla de Campo Rural TV mediante DirecTV. Sabemos que es una señal que llega a todo el país, a lo largo y ancho del Uruguay. Para nosotros es un gusto estar compartiendo este segundo programa. Les comentamos que hoy vamos a estar charlando sobre estrés calórico con la doctora Valentina Herrera, técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Río Negro. Más tarde vamos a continuar conversando con productores en el marco del proyecto Gestión del Pasto. Primero vamos a mantenernos en ese departamento en Río Negro para visitar el predio El Mirador de la familia Ferro Escanellas. Allí conversamos con sus propietarios, con Fernando y con Raúl, y también con la técnica del Plan Agropecuario, en este caso también Valentina Herrera, quien es la monitoreadora en este proyecto por parte del Plan Agropecuario. Más tarde vamos a viajar a Tacuarembó para conversar con Luis Donazar en el predio Las Marías, en la zona de Curtinas, departamento de Tacuarembó. Allí también estaremos teniendo la palabra de Italo Malaquín, referente técnico del Plan Agropecuario en ese departamento. También vamos a conversar con Héctor Rubio, quien es un viejo conocido del Plan Agropecuario en el departamento de Maldonado. Allí visitaremos el predio Las Flores, más precisamente en la zona, en el paraje cercano a Pan de Azúcar. Conversaremos con él, conversaremos también con el técnico del Plan Agropecuario, Ricardo Barbat, quien es el encargado de facilitar este proceso en ese departamento, también con un productor de la zona y con el técnico de INIA, el ingeniero agrónomo Gonzalo Becoña. Más tarde vamos a conversar con Carlos Molina sobre los resultados del programa de monitoreo de empresas ganaderas Carpetas Verdes del ejercicio 2020-2021. Para finalizar el programa de hoy, Hernán Bueno, técnico del Plan en Canelones, se refiere al estado de las pasturas luego de las últimas lluvias y realiza recomendaciones al respecto sobre el manejo de acuerdo a la disponibilidad de forraje. Nos encontramos en febrero, las temperaturas aún son muy altas y pueden estar afectando la performance productiva del ganado. A esto se va a estar refiriendo la doctora Valentina Herrera, técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Río Negro. Más precisamente sobre estrés calórico o térmico. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos prevenirlo? Primero que nada, comienzo diciendo un poco, los animales de producción siempre los estamos sometiendo a cambios y ellos están continuamente tratando de adaptarse a cambios que nosotros les proporcionamos o les proporciona el ambiente, ya sea llevarlo a las mangas para hacer un trabajo, cambios de lote, que cuando uno cambia de lote del animal, en realidad cada lote tiene su orden jerárquico, entonces un animal nuevo que ingresa tiene que acomodarse y ver qué lugar va a ocupar en ese lote. Después, cambios de dieta se trasladan. Entonces, el animal continuamente está sometido a esos cambios. Entonces, o puede adaptarse bien sin ningún problema, o puede llegar a requerir un mayor esfuerzo utilizando mucha energía, que esa energía en principio era la energía que estaba destinada para producción, y ahora es energía que va a estar destinada para poder soportar ese cambio. O nos podemos enfrentar al peor escenario, que sería que el animal no logra adaptarse y termina muriendo. Lo mismo nos pasa en estos días de olas de calor que estuvimos teniendo en noviembre, en diciembre y vamos a seguir teniendo en estos meses. El animal continuamente está tratando de adaptarse a esos cambios de temperatura. Entonces, el estrés calórico es, todos los animales son bovinos, todos los mamíferos son homeotermos. Eso quiere decir que ellos son capaces de regular su temperatura corporal, más allá de que la temperatura ambiente cambie, ellos pueden regularla y mantenerla constante. Su temperatura normal anda en los 38-39 grados. Entonces, ellos regulan esa temperatura mediante perdiendo calor en casos de que la temperatura sea muy alta o ganando calor en casos de que la temperatura sea muy baja, que no son los casos de hoy en día, pero en invierno se puede dar. Eso se llama un balance térmico, que es como un equilibrio que hace el animal que logra sostener su temperatura constante.
hay índices que toman en cuenta humedad y temperatura. Por ejemplo, a partir de una temperatura de 25 grados y una humedad de 70%, el animal ahí ya se está sometiendo a condiciones de estrés y es cuando ya hay que empezar a estar alerta y tomar las medidas necesarias para tratar de mitigar esas pérdidas tanto productivas como reproductivas y darle mejores condiciones de bienestar al animal. Cuando la suma de calor interno, el calor interno del animal es el calor producido por el metabolismo, como por ejemplo la rumia. Entonces, a ese calor se le agregan las altas temperaturas ambientales y la disipación de ese calor supera la capacidad de disipar por las glándulas sudoríparas del animal. Ahí es cuando el animal entra en una zona de estrés térmico. Eso es lo que conocemos como estrés térmico. El estrés térmico tiene dos aristas. Una arista sería la parte de producción. El estrés térmico nos da pérdidas productivas, pérdidas en el desempeño productivo y reproductivo también. Y la otra arista sería la parte ética, que la parte ética sería el brindarle buenas condiciones de bienestar, que es lo correcto, sería lo que está bien. Entonces, ¿por qué decimos que el estrés térmico da pérdidas productivas? Lo que pasa cuando un animal entra en estrés térmico, normalmente pierde calor por las glándulas sudoríparas, pero en ese momento no le basta ese mecanismo y activa otro mecanismo para perder calor, que es el jadeo. O sea, el animal abre la boca, saca la lengua y empieza a liberar calor por boca. Ese mecanismo requiere mucho más energía. Entonces lo que hace el animal es incrementa los requerimientos de energía y al mismo momento disminuye el consumo de alimentos, porque el animal siente calor y lo primero que hace es dejar de comer, porque como ya dije, la rumia genera calor, que ese es el calor del metabolismo del animal. Entonces tenemos medio que un momento medio fatal, que es baja el consumo y aumenta los requerimientos de energía. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es de equilibrar ese mecanismo. Lo que vemos ahí es que los animales, están jadeando, aumentan la frecuencia respiratoria, aumentan el consumo de agua, pueden llegar a aumentar hasta un 20% de lo que normalmente beben, que más o menos un bovino de carne bebe entre 70 litros aproximadamente. Dejan de comer, dejan de rumiar y se quedan, buscan la sombra o quedan cerca de las aguadas para que ellos donde sienten alivio. También trae problemas en la reproducción, tanto en el macho como en la hembra. En el macho puede traer problemas de calidad y cantidad en el semen, y en la hembra tiene un impacto directo sobre el útero por la irrigación de sangre que va para otros lados. Entonces pueden darse problemas en la concepción. Las medidas que habría que tener en cuenta para tratar de que no impacte negativamente sobre la producción, la reproducción también, sería como primer medida proporcionarles agua de calidad, abundante, agua fresca, que todos los animales puedan tener acceso y que sea un acceso fácil. Después, como dije, los animales pueden llegar a aumentar hasta un 20% del consumo de agua si tienen agua a disposición. Después, la otra medida sería suministrarles sombra. Las sombras naturales en general son lo mejor, pero en el caso de que no se cuente con ella, las sombras artificiales también funcionan muy bien. Hay estudios en el país donde comparan con sombra y sin sombra, y en los casos de con sombra la performance animal se ve mucho mejor. Eso es porque baja los requerimientos de energía para perder calor, por eso está estudiado y comprobado de que funciona la sombra. Y después a las horas de tardecita que saldría a pastorear el animal, ahí aumenta el consumo. Entonces así sería como actúa la sombra. Hay que tener presente de que la sombra los postes estén bien firmes, o la estructura que se vaya a usar. La media sombra es muy buena. Hay que ver que no flamee, que esté bien sujeta para que no se rompa. Y que no asuste a los animales y que tenga mayor durabilidad. Después lo otro sería el manejo. Hay que tratar de no mover animales entre las 9 y las 5 de la tarde. Si se va a hacer algún trabajo en las mangas, llevarlos bien temprano en la mañana o de tardecita, y tratar de terminar de mañana antes de que empiece el calor fuerte, digamos, no esperar a que haga calor.
por si hay que moverlos y llevarlos a algún lado. Y de tardecita, esos días que el sol va bajando y la temperatura no baja, no moverlos tampoco, esperar hasta la mañana siguiente. Después lo otro es las dietas, en aquellos sistemas donde se suplemente, tratar de hacerlo en horas de mañana temprano o de tardecita, que no coincida con las horas pico de calor, ¿tá? Y también lo que se recomienda es dar dietas más concentradas, porque como ahí lo que pasaba es que baja el consumo y aumenta las necesidades de energía. Lo que queremos dar es que en menos cantidad de alimento el animal consuma más calidad, o sea, más energía. Entonces lo que se hacen ahí es que se dan dietas que se llaman dietas frías, ¿tá? Que son alimentos más bien concentrados, como el fletillo de arroz, por ejemplo. Y bueno, esas son las dietas que se recomendarían dar en los casos de su suplementen o en los corrales de engorde. En este periplo de visitas en el marco de los talleres primaverales que se realizaron en todo el país, en los 32 establecimientos laboratorios que están participando en gestión del pasto, anduvimos visitando uno de los predios referencia en el departamento de Río Negro. Allí conversamos con sus propietarios, con Fernando y con Raúl, además de la técnica del plan agropecuario que en este caso monitorea las mediciones del predio. Así que vamos directamente a la palabra de los propietarios del establecimiento El Mirador y de Valentina Herrera. Seleccionamos este predio que se llama El Mirador, de la familia Ferro Escanellas. Bueno, que lo seleccionamos en realidad porque es un establecimiento que en sí hace un manejo del pasto bastante interesante. Por la escala que presenta y la cantidad de potreros, bueno, tienen la posibilidad de diferir pasturas. Ellos lo que hacen, cargan mucho, sobre todo las categorías de recría, las mandan para lo que son las festucas o algún verdeo. Y bueno, eso les da la posibilidad de aliviar lo que es el campo natural. Y en momentos donde no se pueden aprovechar lo que son las pasturas, utilizan ese amontonamiento de pasturas naturales. Entonces, bueno, también son productores que integran otro grupo CREA, el grupo Quehuay Soto Chico. Entonces, bueno, son productores que están muy abiertos a recibir otros productores. Les gusta compartir todas sus experiencias y también les gusta escuchar experiencias de otros productores que bueno, también es un poco el sentido de estos talleres que están habiendo con el proyecto. Nosotros venimos tratando de incrementar y mejorar el manejo, primero en pasturas mejoradas, en las festucas. Se achicaron las áreas de los potreros con eléctricos y hay todo un sistema de red de aguas que eso nos posibilitó un mejor manejo en esa área. Hoy estamos encarando el área de los campos naturales en dos aspectos. Una es llevar el agua también a potreros más pequeños y a su vez subdividirlos con eléctrico. Y por otro lado, deberíamos empezar también a hacer algún mejoramiento extensivo entre los campos naturales. Ese es un poco el planteo que tenemos con respecto al campo natural en el futuro cercano. La verdad que cuando me llamaron del plan y me invitaron a participar de este emprendimiento, me encantó y me fascinó la idea. La verdad que me parece muy interesante el proyecto en sí, me parece que es una herramienta fundamental poder gestionar el pasto, que ahí de verdad hay mucha plata, mucho dinero y me parece muy interesante que vengan productores.
nos vamos a Tacuarembó, en el centro del país. Allí vamos a visitar el predio Las Marías de la familia Donazaro Tonelo. Vamos a estar conversando con Luis, su propietario. También hace varios años que está participando en actividades del plan agropecuario, que es acompañado por técnicos del plan agropecuario, que da la posibilidad al plan agropecuario, utilizando su establecimiento, para compartir sus vivencias con otros productores. En este caso no fue menos. Por eso Luis nos cuenta por qué participar en Gestión del Pasto, qué es lo que él espera, cuáles son sus expectativas respecto a este proyecto. También conversamos con Ítalo Malaquín, quien es el referente técnico del plan agropecuario para el departamento de Tacuarembó. Bueno, estamos en el predio Las Tres Marías, en el departamento de Tacuarembó, Curtina, y acá es una empresa familiar. Vivimos mi señor y yo acá en el establecimiento. Es un establecimiento que hace ciclo completo y bueno, manejamos pasturas por el tema de recría e invernada, pasturas cultivadas, y después el 90% de campo natural, es donde estamos haciendo énfasis en este proyecto. Y bueno, con la reunión de hoy quedamos bastante satisfechos. Es un inicio y bueno, se plantearon una cantidad de incógnitas para ir resolviendo adelante. Acá básicamente es la primera jornada de taller bajo el proyecto Gestión del Pasto, donde la idea es, en primer lugar, como objetivo que tuvimos hoy, es constituir el equipo de trabajo de este proyecto Gestión del Pasto para este laboratorio en particular, donde tiene preguntas específicas a partir de lo que es la trayectoria de este sistema y en qué punto se encuentra el sistema. Probablemente hay otros sistemas de los 31 productores que participan de este laboratorio que tendrán otras preguntas por trayectoria diferente, pero este tiene alguna especificidad en común y en la cual parte de ese supuesto en la cual hay algunas preguntas específicas en la cual este proyecto va a colaborar. Medir el pasto, nuestro negocio está basado en el pasto, es la materia prima que tenemos y por ende tenemos que saber lo que tenemos que medir el pasto en las distintas épocas y bueno, ahí ir evaluando cómo puede ser nuestro negocio en el futuro inmediato, ¿no? Y bueno, el producir pasto es nuestro negocio y bueno, si no lo medimos tampoco podemos evaluar o tomar decisiones para, si no tenemos esas mediciones tampoco no vamos a resolver el problema que tenemos. Continuando con estos viajes de gestión del pasto, bajamos al departamento de Maldonado. Allí visitamos el predio Las Flores de la familia Rubio. Conversamos con su propietario, con Héctor, quien tiene una larga relación con el plan agropecuario. También charlamos con Ricardo Barbat, quien es el técnico del plan agropecuario que está facilitando ese proceso en ese establecimiento. También con el técnico de INIA, el ingeniero Gonzalo Becoña. ¿Cuál es la situación en ese predio? ¿Qué se viene realizando? ¿Cómo se caracteriza? Algunos de los temas que vamos a estar conversando con los protagonistas de esta nota. Hoy nos encontramos en el primer taller del proyecto Gestión del Pasto. Es el primer taller de la Regional Este. Este predio se seleccionó, ¿por qué, Héctor? Por el fuerte vínculo con la institución. Es un predio más que interesante, si bien la escala del establecimiento no es representativa del departamento, me parece más que interesante, un predio ordenado. Para nosotros este trabajo con el plan agropecuario en el proyecto Gestión de Pasto representa un gran desafío porque entendemos que es algo que va realmente a marcar
una mejora en lo que es la producción y valga la redundancia, la gestión del pasto en los ecosistemas ganaderos, que hay muchas incertidumbres en muchos casos, o hay muchos casos que son muy exitosos. Y bueno, sobre eso es lo que nosotros queremos aportar y conocer qué es lo que hacen. O sea, hoy el ejemplo del taller que tuvimos en uno de estos laboratorios, acá en la familia Rubio, representa eso. Un productor que tiene buenos indicadores hace varios años sobre suelos en algunas partes que son bastante superficiales, con suelos en muchos casos engramillados o con muchas malezas, hace un manejo bien interesante del pasto y es lo que nosotros tratamos. Como INIA hoy venimos a ver que realmente se esté desarrollando el proyecto como lo planificamos en su momento juntamente con el plan agropecuario, y hoy estamos trabajando acá en el taller viendo en la realidad cómo los productores intercambian y qué los aprendizajes que se quedan a partir de este proceso, que para nosotros es de vital importancia. Bueno, y hoy creo que es la bajada a tierra de lo que lo que se venía conversando y hablando, de lo que se pensaba hacer y gestionar del pasto. Bueno, hoy llevarlo a un predio concreto. Bueno, entonces hoy estuvieron participando productores de la zona, técnicos, muchos técnicos, todos reconocidos. Y bueno, y creo que ahí es donde está la fortaleza. Se hizo una reunión muy fructífera, me parece a mí, porque se planteó cómo es el predio, se vio ganado, capaz que hoy todavía no tuvimos un panorama completo del predio, pero sí por lo menos el puntal inicial de decir, bueno, esto es lo que hay, y bueno, y esperemos que en el correr de estos 5 años que está el proyecto podamos mejorar y que todos se salgan fortificados como para poder trasladar sus predios también. Entonces hoy es un puntapié inicial. Las jornadas abiertas siempre tienen un ambiente muy positivo en el cual un productor muestra lo que hace y a partir de eso uno puede aprender directamente de ese productor, tanto lo que hace mejor como lo que no hace tanto, que a veces es más fácil ver la basura en el ojo ajeno, como se dice, pero a su vez una cosa que ya se ve positiva, que después cuando los demás productores acompañantes empiezan a ubicar su conocimiento, sus ideas, en esa interacción de ideas, en esa lluvia de ideas que se empieza a hacer, muchas veces sacamos cosas muy positivas, tanto los productores como los técnicos. Muchas veces terminamos aprendiendo mucho de cómo aplican determinadas tecnologías, cómo hicieron para hacer el destete precoz, cómo hicieron para enseñar al ganado a comer, cómo hacen el pastoreo, cómo lo mueven, cómo planifican el día a día, que a veces son cosas que no se aprenden de los libros ni leyendo, sino que se saca mucho jugo en el ver cómo lo hace otro.
de monitoreo de empresas ganaderas, carpetas verdes, conocidas así de forma popular, familiar, coloquial, un sello inconfundible del plan agropecuario a lo largo de la historia. Hoy vamos a presentar algunos datos obtenidos en el marco del cierre de carpetas verdes del ejercicio 2020-2021. Ellos se presentaron en noviembre del año pasado, pero vamos a recordarlos a través de la palabra del ingeniero agrónomo Carlos Molina, quien es el coordinador de este programa y también director general del plan agropecuario. Primero, conversando sobre el escenario, sobre el ambiente, el entorno que determinó los resultados de estas empresas criadoras y ciclocompletistas. Presentamos la información del último ejercicio ganadero 2020-2021 de las empresas que el plan monitorea, que comparten información con el plan agropecuario. Vaya nuestro agradecimiento a los productores que comparten esa información usando la herramienta de registración Carpeta Verde. Por tanto, es el conocido programa de carpetas verdes. Y el ejercicio 2021, que es el que estamos analizando, que es el que compartimos la información con ustedes, tuvo sus particularidades. Como todos los ejercicios, hay 2 o 3 aspectos que lo destacan. Y en esta oportunidad, una de las variables que se destaca en el mismo es el comportamiento del clima. Nuevamente, en una zona importante del país ganadero, se vivió una sequía en el 2021, en la primavera y en gran parte del verano. En algunos lugares, segundo año de ocurrencia de sequía de manera consecutiva, estamos hablando del este y del noreste del país, con 2 primaveras entonces consecutivas prácticamente que perdidas y 2 veranos secos. Con heterogeneidad, con diferente intensidad, por supuesto, de acuerdo a la localidad, de acuerdo a cada empresa, pero esto es una afectación importante para las empresas ganaderas. En otras zonas del país, por ejemplo, el norte y el litoral norte, si bien el evento climático adverso se sintió, se vivió también en la primavera y en gran parte del verano, no fue de la magnitud general que lo que relatábamos respecto al este y al noreste, y tampoco fue una reiteración consecutiva de segunda primavera o verano seco. Entonces, la afectación ocurrió en las empresas ganaderas, pero con más intensidad en la zona este y noreste que en la zona norte y litoral norte, al menos en las empresas que nosotros monitoreamos. Siempre tener en cuenta que nosotros estamos hablando de esas empresas monitoreadas, que en este ejercicio fueron 148 empresas que, como decía, generosamente los productores compartieron su información. Entonces, esa fue una característica desde el punto de vista climático que marcó el ejercicio. Eso se ve también a través del crecimiento del pasto. El plan utiliza 3 fuentes de información para medir la disponibilidad o el crecimiento del pasto, dependiendo de qué fuente sea. El satélite, por un lado, a través del seguimiento forrajero satelital, que mide desde el satélite cuál es el crecimiento del campo natural en este caso, y a través de la RIN, Red de Información Nacional Ganadera, que le pedimos a los productores mensualmente la percepción de disponibilidad de pasto que ellos tienen en sus establecimientos, y a través del proyecto Gestión del Pasto, que se mide objetivamente a cada inicio de estación cuánto pasto hay medido a través de la regla. Entonces, esas 3 fuentes de información distintas pero complementarias también afirman esto que veníamos diciendo antes: una primavera y un verano seco con más intensidad en el este y en el noreste, y una recuperación en el otoño 2021 debido a las lluvias que empiezan a ocurrir a partir de la segunda quincena del mes de enero de 2021. Eso un poco desde el punto de vista climático. Desde el punto de vista de los precios, tal vez tengamos la memoria de lo que ha pasado en el ejercicio 21-22, al inicio del ejercicio y transcurrido varios meses, de un crecimiento importante de los precios de los productos que los productores venden, pero el ejercicio 2021 no tuvo esas características. Muy por el contrario, el ejercicio 2021, con un comercio mundial complicado por la pandemia originada por el coronavirus, problemas de logística, problemas de fletes, problemas de contenedores, problemas de comercio mundial en definitiva, más alguna otra cuestión relacionada, por ejemplo, a las
inclemencias del tiempo que hablábamos recién, a las condiciones climáticas de primavera y verano seco, hicieron que el 2021 tuviese precios sustancialmente inferiores que el ejercicio anterior. El novillo gordo, las categorías de reposición de los vacunos y los ovinos perdieron 9% de valor respecto al 19-20 y la lana cayó entre 10 y 30% dependiendo de la finura. Entonces, los 4 productos que los productores venden, carne gorda, reposición, ovino y lana, tuvieron un descenso en los precios de venta. Por otro lado, otra variable que juega, que no es determinante, pero juega en los resultados de las empresas, es la relación tipo de cambio-inflación. El tipo de cambio, el valor del dólar respecto al peso, apenas creció 1.3% en todo el ejercicio respecto al peso. Es decir, el dólar se valorizó 1.3% en el ejercicio 2021, julio-junio, respecto al peso. Y la inflación en ese mismo periodo fue de 7.3%. Entonces, esa relación inflación-dólar no fue favorable para las empresas, no fue favorable para los resultados de los productores ganaderos, no les permitió licuar costos en pesos, incluso les trajo aparejado incremento de los costos de producción. Porque además los insumos en su valorización, el precio de los fertilizantes, el precio de los agroquímicos, el precio de los específicos veterinarios, el precio de la ración, tuvieron un crecimiento en el ejercicio y tuvieron un crecimiento que determinó al final una suba en los costos de producción asociado al evento climático adverso que hizo gastar además, por ejemplo, más en suplementación, se perdieron pasturas, se perdieron praderas, se perdieron verdeos. En definitiva, una sequía, una situación climática adversa hace además gastar más dinero, incurrir en más costos de producción. Entonces, un escenario, un entorno que parece una tormenta perfecta, ¿verdad? Porque problemas climáticos, caída de precios, suba de costos. Pero en definitiva, ¿qué pasó con los resultados de las empresas? Ahora lo vamos a ver. No me quiero olvidar, hablando de los costos, de un insumo importante en la producción que es el gasoil. En este ejercicio 2021, el gasoil se abarata. Se abarata en términos relativos a tal punto que se parece muchísimo, incluso es más barato que en algunos años de la década del 90, sobre todo del inicio de la década del 90. Es decir, un gasoil que se venía encareciendo año tras año y década tras década, en este ejercicio, tanto su valor como su precio relativo, tanto su valor absoluto como su precio relativo es menor que el ejercicio anterior y es incluso menor que en la década de los 90.
Ya conocemos el entorno que impactó y determinó la performance de estas empresas ganaderas, por lo cual ahora vamos a conocer estrictamente los resultados que se dieron en este ejercicio 2020-2021, los resultados productivos y económicos, en palabras del ingeniero agrónomo Carlos Molina. Los resultados de las empresas en el escenario que acabamos de describir, uno esperaba con ese escenario resultados realmente inferiores a lo que habían logrado en el 19-20. Recordando que en el 19-20, que era el último ejercicio cerrado, se habían logrado los mejores resultados, los segundos mejores resultados en moneda corriente y los mejores resultados en moneda constante de la serie de 19 años que teníamos hasta el momento, hasta el año pasado. Entonces, mirando el escenario, uno presumía que, bueno, con este escenario los resultados parecería que fueran inferiores en este 2021 que estamos mirando, o deberían ser inferiores. Bueno, las empresas en términos generales nos dieron una muy grata sorpresa, una sorpresa de estabilidad, de haber logrado mantener en términos generales los resultados muy parecidos a los del 19-20. En términos generales, todas las empresas apenas pierden un 5% en moneda corriente y apenas pierden un 10% en moneda constante, que igualmente esos valores por debajo del año anterior les permite ser un ejercicio mirado en términos generales de los más altos mirando los resultados. Eso mirado globalmente. Si uno mira individualmente, nosotros separamos el análisis en dos grandes grupos por zona geográfica, por zona agroecológica, digámoslo así. Basalto profundo y superficial, departamentos de Artigas, Salto, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, parte de Tacuarembó, parte de Durazno, fundamentalmente suelos, empresas sobre suelos de basalto profundo y superficial, y después toda la zona este-noreste del país, con empresas sobre suelos de sierras del este y colinas del este. Dos grandes zonas, y adentro de esas zonas, dos grandes grupos, ciclo completo y criadores. Si vamos a los productores ciclo completo del norte, basalto profundo y basalto superficial, los productores ciclo completo del norte producen más carne vacuna, 5%, logran 97 kilos de carne vacuna por hectárea, 112 kilos de carne equivalente, eso es 6% más que el año anterior, venden a un peor precio promedio su canasta de productos vacunos, venden un 4% por abajo, gastan 12% más, llegan a costos de $95 por hectárea y se quedan con un ingreso de capital de $92, que eso es un 1% más que el año anterior. Con máximos, porque la diversidad es la norma en este ejercicio también en cuanto a los resultados globales. El promedio $92, el máximo $169 por hectárea y el mínimo $61 por hectárea. Por tanto, hay una gran diversidad de resultados. Si miramos los ciclos completos del este y del noreste, la situación cambia porque habíamos comentado, el clima los afectó más, 2 primaveras, veranos consecutivos secos. Entonces, pierden producto, pierden productividad, producen 16% menos de kilos de carne vacuna, 92 kilos. Estas empresas en 2 años pierden más del 20% de productividad. Logran vender el producto a 4,5% menos, el producto vacuno, que es el componente más importante de la producción, a 4,5% menos que el año anterior, gastan más, 4% más, en definitiva se quedan con un resultado de $73, que es 18% menos que el año anterior. Bien distinta entonces la situación norte y este-noreste, con un norte que empata técnicamente en términos gruesos y con un este-noreste que pierde porque pierde kilos y vende a peor precio. Si pasamos al otro núcleo de empresas, las criadoras también norte y este-noreste y centro, las criadoras del norte son las empresas que más ovino tienen.
Recordar que son empresas que están sobre basalto profundo y basalto superficial. O sea, hacen un uso muy eficiente del recurso suelo que tienen, teniendo una mayor dotación de lanares y fundamentalmente de lanares apostando a la lana fina, que los defiende ejercicio tras ejercicio, más allá de la variación de precios. Porque tienen un nivel de producción, de productividad y de manejo de los ovinos realmente muy bueno, que les permite producir un buen nivel de kilos, tanto de carne como de lana, por animal y por unidad de superficie. Estos productores logran producir 7% más de kilos de carne vacuna, están en los 65 kilos de carne vacuna, 93 kilos de carne equivalente, eso es el 8% más que el año pasado. Venden a peor precio, venden 2% por debajo de lo que habían vendido el año anterior, gastan 7% más, tienen un costo por hectárea de $88 y en definitiva se quedan con un ingreso de capital de $70, que eso es un 1% más que el año pasado. También con una diversidad importante adentro de los resultados, con empresas que logran $177 por hectárea de ingreso de capital, produciendo carne vacuna en buena forma, produciendo carne ovina en buena forma y produciendo lana fina en buena forma. Sobre suelos de basalto se logran $177 por hectárea de ingreso de capital. Atención a eso. Y mínimos de $27. Una gran diversidad de situaciones. Si miramos los criadores del este, noreste y centro del país, también afectados por la sequía de primavera-verano por segundo año consecutivo, tenemos una menor productividad, 2% menos de kilos de carne vacuna y 3% menos de carne equivalente. Pasan por debajo de los 100 kilos, cuando habían estado en los 110, 115 kilos de carne vacuna en un par de años atrás, hoy están por debajo de los 100 kilos. Son los únicos productores que venden a mejor precio. ¿Por qué? Porque al final del ejercicio, allá por marzo, abril y mayo, crece el precio del ternero, crece el precio de la vaca, crece el precio de la vaca tanto gorda como de invernada y de la vaca preñada. Y estos productores tienen un componente importante de su venta en ese momento, en el otoño, digamos, ¿verdad? Cuando se venden los terneros y se venden la vaca de reemplazo después de los diagnósticos de gestación. Bueno, entonces logran ese mejor precio y logran un mejor precio por medio por su producto vacuno vendido. Eso los apalanca un poquito positivamente y, bueno, en parte les revierte la pérdida de kilos producidos. Gastan 2% más, lo común en todas las empresas es más costo, pero igualmente, a pesar de ese mejor precio de venta, logran 12% menos de ingreso de capital, $70 de ingreso por hectárea, teniendo el mismo comportamiento del ingreso de capital en estas empresas que los ciclo completo. Cae por el evento climático adverso en definitiva. Como resumen, como síntesis, después de esta mirada del escenario y de los resultados de las empresas, podemos decir que a pesar de las condiciones del ejercicio desfavorables en términos generales, desde lo climático, desde los precios de los productos, desde los precios de los insumos y desde el tipo de cambio y la inflación, las empresas logran mantener en términos generales resultados bastante parecidos al año anterior. Recordamos que la mirada de la actividad ganadera no debe ser solamente de un año para el otro, tiene que ser de una mirada de un poco más largo plazo, así se mira la actividad ganadera. Por supuesto que los largos plazos se construyen con los cortos plazos, obviamente que sí, pero bueno, con esas condiciones del escenario, lograr resultados bastante parecidos en términos generales, más allá de la diversidad adentro de los grupos y mirando empresa por empresa, sin duda que es un muy buen resultado para las empresas ganaderas que mantienen en cierta medida esa estabilidad. Recordando que en términos generales estamos comparando contra el mejor de los ejercicios, el 19-20, que es el inmediato anterior a y las empresas con alguna caída, como dijimos antes, 5% en moneda corriente y 10% por debajo en moneda constante, están en los resultados mayores de los 20 años que tenemos información. Y nosotros desde el plan agropecuario, además de los comentarios y de los análisis
en base a la información objetiva, a la cuantificación, que tantos dólares, que tantos kilos que acabamos de hacer, usamos la información para identificar aquellas características, aquellas prácticas, aquella forma de producir que tienen los productores que logran esta estabilidad en resultados, más allá de algún vaivén, más allá de algún descenso obvio, si el escenario es extremadamente complejo y adverso, como pasó en este ejercicio para alguna de las zonas del país, es obvio que van a tener alguna pérdida, alguna caída, algún machucón, pero bueno, ¿qué es lo que está detrás de esos resultados? Bueno, lo que nosotros identificamos en todos estos años de información, 20 años de información, en el entorno de 140, 150 empresas por año, identificamos, primero que nada, una gran capacidad de gestión del productor que toma decisiones, ¿verdad? Con capacitación, tomando decisiones con información objetiva, participando de actividades de intercambio con otros productores, y también con un equipo de trabajo comprometido, cercano y capacitado y actualizado. Capacitado para llevar adelante, bueno, distintas prácticas o el uso de distintas tecnologías, o de insumos o de procesos que le dan capacidad de adaptación a la empresa. Eso es lo relevante y lo imprescindible para un escenario cambiante, con incertidumbre y con eventos adversos cada vez más frecuentes, heterogéneos e intensos. Lo que necesitamos son empresas con capacidad de adaptación. Y eso arranca en el productor y su equipo de colaboradores, dando eso de capacidad de gestión, decisiones, habilidades para llevar adelante procesos de producción protocolizados, con procedimientos, usando prácticas y técnicas y la combinación de tecnologías de procesos y tecnologías de insumos. Eso es lo que está detrás de estas empresas. Además, si uno entra un poquito más adentro de la empresa, trabajan en general con más pasto y hacen una gestión del pasto, una administración de este recurso forrajero, que es el más importante en estas empresas. Es importante tener en cuenta eso. En estas empresas el recurso forrajero utilizado más importante es el campo natural. Por eso también las afectaciones climáticas a veces le pegan más. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero esa capacidad de adaptación, esa solidez, esa resiliencia de las empresas se empieza con el trabajo con más pasto. Con eso que decíamos antes del equipo de trabajo y trabajar con más pasto de manera de poder gestionar mejor ese importante recurso forrajero, realizar diferimientos, realizar asignaciones diferenciales de acuerdo a la época del año y a la categoría que estoy manejando, al estado fisiológico, a la condición corporal. Usan la condición corporal de sus haciendas para clasificar y para tomar decisiones. Es decir, hay una lista de características y de prácticas y de tecnologías utilizadas que hacen a esa empresa con más capacidad de adaptación y de resiliencia. Desde el plan promovemos insistentemente y a través de todas las acciones de extensión que realizamos el camino de este proceso de generar empresas, sistemas de producción con capacidad de adaptación. ¿Para qué? Para estar mejor preparados para enfrentar eventos adversos y, a su vez, aprovechar mejor eventos favorables. Además, el hecho de trabajar, por ejemplo, con más pasto, de gestionar mejor ese recurso forrajero, permite también aportar a la conservación del ambiente, al cuidado del ambiente, no solo del campo natural, por supuesto, por gestionarlo mejor, sino el tema de el cuidado del suelo, el tema de la captura del agua, el tema de los cursos de agua, porque se evita o se mitiga o se disminuye fuertemente la erosión laminar de suelo, y también se contribuye con la biodiversidad. Entonces, estamos en una trilogía de producir, vivir y conservar, y a eso es a lo que apostamos desde el Plan Agropecuario.
Luego de las últimas precipitaciones, el panorama productivo cambió en todo el país, pero fundamentalmente al sur del Río Negro. Se observa mayor disponibilidad de pasto, más altura en el forraje de los campos naturales, pero también de las pasturas sembradas. Sobre estas últimas justamente vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Hernán Bueno, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Canelones, quien realiza algunas recomendaciones para utilizar mejor este forraje disponible, y fundamentalmente pensando que se aproxima el otoño. Bueno, luego de lo que fue un comienzo de verano que por predicciones se notaba que iba a ser un verano seco, con un régimen de volumen de precipitaciones por debajo de lo normal. El escenario productivo cambió totalmente en lo que es la región sur y particularmente en el departamento de Canelones, dado precipitaciones que se dieron de forma frecuente y con un volumen que ayudó a despegar a los cultivos que habíamos tenido y a los campos naturales que venían realmente con muy poco forraje dado por la seca que se estaba instalando. Estas precipitaciones que fueron en el entorno de la segunda quincena de enero y esta primera quincena de febrero, como viene aconteciendo, ayudan mucho y potencian mucho las pasturas que tenemos. Primero, por lo que es la respuesta que tenemos de ellas ante lo que es el agua y por otro lado la acumulación de nitrógeno que teníamos en el suelo que ayuda a potenciarlas y a despegar en su producción. Esto cambió el escenario productivo totalmente para lo que es la ganadería vacuna, ovina y además la lechería. Al tener buena cantidad de forraje, el escenario en cuanto a la dieta animal cambió, aunque esto no quita que se hayan consumido algunas de las reservas forrajeras que ya se venían haciendo en la primavera para cubrir en general periodos de déficit de pasto acentuados más hacia el invierno. Y por otro lado también lo que vimos a través de este cambio forrajero fue que el pasto pasó mucho a los productores, sobre todo en pasturas sembradas, dado que todo el pasto creció en el mismo momento y esto hizo que el escalonamiento forrajero que en general se da, el productor tuviera que atender otro tipo de herramientas o alternativas para poder distribuir ese alimento para lo que es el ganado. Frente a este cambio de producción forrajera, el productor puede atenderlo de diferentes alternativas. Primero que nada, siempre es importante, como nosotros hemos transmitido, el hecho de la planificación y saber cuánto alimento tengo, para cuántas vacas tengo. Este balance, presupuestación forrajera, como se le llama la herramienta, permite de alguna forma predecir si lo que tengo de alimento me da para las vacas que tengo. Eso es lo primero que obviamente a través de nuestros técnicos podemos acompañarlos para ver cómo hacer esta pequeña cuenta que ayuda a lo que es la distribución del alimento. Por otro lado, luego que el pasto ya lo tengo, primero el manejo del pasto y la utilización del mismo debe ser regular. Esto quiere decir que nosotros en la medida que tengamos pasto tenemos que pastorearlo con una carga adecuada, dejando un remanente. Luego de esta acumulación de nitrógeno, en el caso de los UGAN y los sorgos forrajeros hay que tener ciertas precauciones, no pastorear por debajo de los 50 centímetros, por ejemplo, para evitar intoxicaciones que se pueden dar. Y por otro lado, la tercera herramienta que debemos de tener en cuenta es la reserva forrajera. Nosotros podemos hacer reserva forrajera por un lado seco o también podemos hacer reserva forrajera húmeda, dependiendo de los objetivos que tengamos en el establecimiento, dependiendo un poco del material con el cual contemos y las posibilidades para que tenga una confección adecuada. Y por último también de los recursos económicos, porque hay una diferencia al hacer el envuelto por el nylon que conlleva, a diferencia de lo que es el fardo seco. Entonces esa reserva forrajera pasa a ser una muy buena opción para esta época y para poder aquellos productores que habían tenido que consumir reservas que tenían destinadas al invierno por la seca que se estaba instalando, poder reponer de alguna forma y poder también mantener lo que es confeccionada la reserva para utilizarla en estaciones posteriores. El productor hoy en día debería estar pensando, primero que nada, es cómo voy a utilizar ese forraje que me llegó y que se potenció por las condiciones que hablábamos,
dentro de las alternativas, ver si lo manejo con pastoreo, si lo manejo como reserva, pensando también en las siembras de otoño, porque en la medida que yo me excedo de los tiempos de siembra, también el próximo cultivo yo no lo voy a estar aprovechando al 100%. No aprovecharlo al 100% quiere decir que el costo que yo tengo de ese cultivo por hectárea, de implantarlo y de por qué no mantenerlo con fertilizaciones o aplicaciones de herbicida o rotativas para evitar el enmalezamiento, amortizar esos costos en el tiempo de todo su ciclo de cultivo. Es decir, que el productor hoy en día tiene que estar definiendo, si ya no definió, lo que son las siembras de otoño, pensar en siembras, en este momento se están sembrando las avenas, porque antes no daban las condiciones por falta de agua, y por otro lado también estar pensando en las siembras temprano, que pueden ser de praderas bianuales o de praderas de larga duración de 4 más años. Siempre recordemos que el periodo más óptimo que la investigación dice para lo que son las siembras de praderas son desde aproximadamente la primera quincena de marzo a la primera quincena de abril. Uno puede manejarse con ese margen para poder tener una buena siembra, aprovechar la plenitud de lo que es el ciclo del cultivo, para poder obviamente aprovechar lo que es el pasto que uno tiene. Y obviamente también una herramienta que mencionamos antes para ver si hacía reserva o no, si definía esa reserva, que era la presupuestación forrajera, es una herramienta que también puedo aplicar ahora y decir, bueno, si yo siembro una pradera bianual, ¿qué cantidad de pasto me dice la investigación que voy a tener? Si yo siembro una pradera, ¿qué cantidad de pasto voy a tener? O si siembro un verdeo, ¿qué cantidad de pasto voy a tener? A partir de allí, ver cuántas vacas tengo y poder hacer, por ejemplo, la organización y la planificación anual de mi establecimiento para obtener buenos resultados productivos y económicos. Amigas y amigos, ha sido un gusto, un placer, una satisfacción enorme haber compartido esta segunda emisión de Plan Agropecuario TV con todas y todos ustedes a lo largo y ancho del país. Sabemos que la señal de DirecTV llega al interior profundo, que es lo que nos importa, estar junto a ustedes, a las productoras y productores ganaderos de todo el país. Nosotros prometemos reencontrarnos la próxima semana con más información en este mismo programa, Plan Agropecuario TV.